El dolor de un padre olvidado es una carga pesada, pero la revelación de un secreto guardado durante décadas puede cambiar el curso de una vida, exponiendo la verdadera cara de aquellos que juraron amor eterno. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías en mi lugar. Dime también desde qué ciudad me estás escuchando, pues tal vez tu realidad se asemeje a la mía. La promesa que me hice hace mucho tiempo está a punto de cumplirse, y el destino de todos los que alguna vez me dieron la espalda será sellado por una verdad que, hasta ahora, estuvo oculta en las sombras del tiempo. Acompaña cada paso de este viaje y descubre cómo la justicia, aunque tardía, encuentra su camino cuando menos se espera, revelando corazones e intenciones. Mi cuerpo cansado se arrastra por la casa silenciosa del asilo, cada paso resonando con el vacío que se ha convertido en mi vida. El olor a comida insípida, antes reemplazado por el de moho y soledad en mi antigua casa, ahora domina el ambiente, un recordatorio constante de que fui dejado atrás. La visión de mi vieja nevera, antes repleta de golosinas para los nietos, y ahora las bandejas apiladas de comida industrializada, un retrato fiel de mi propia existencia. Mis ojos, antes llenos de un brillo de esperanza, ahora cargan con el dolor de innumerables noches sin dormir, donde los recuerdos del pasado se mezclan con el presente amargo, asfixiándome en una melancolía profunda y casi insoportable. La vida que construí con tanto sacrificio para mis 6 hijos se derrumbó sobre mí, y ahora solo las paredes frías del asilo me hacen compañía. Miro la única fotografía desvaída que me permitieron traer, en la pequeña mesa de noche junto a mi cama, una imagen de un tiempo que parece no haber existido. Mi esposa, María, con la sonrisa que iluminaba cualquier oscuridad, y mis hijos, pequeños, inocentes, colgados de mi cuello llamándome héroe. Esas sonrisas, antes tan cálidas, ahora me parecen burlonas, como si supieran del destino cruel que me aguardaba, el abandono inminente. Siento un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza que se turna en mi pecho, corroyendo lo poco que queda de mi alma. Cada fibra de mi ser clama por un amor que se fue, por una familia que me abandonó, dejándome a la deriva en un mar de arrepentimiento y desilusión. El dolor es un compañero constante, y con cada latido de mi corazón se intensifica, recordándome mi insignificancia. La humillación de ser ignorado por aquellos a quienes dediqué mi vida es un peso que cargo diariamente. Las risas distantes de mis hijos, ahora adultos, en sus vidas independientes en las grandes ciudades, sin espacio para el viejo que les dio todo. El teléfono del asilo suena, pero nunca es para mí. Las visitas son raras, rápidas, llenas de excusas torpes y miradas apresuradas que evitan las mías, como si tuvieran vergüenza de enfrentarme. Me siento un estorbo, un equipaje no deseado que arrastran por obligación. Mis manos, antes fuertes y callosas por el trabajo en la tierra y en las construcciones, ahora tiemblan de fragilidad, testigos silenciosos de una vida dedicada a construir un futuro que ellos disfrutan sin siquiera recordar quién lo construyó. El abandono es una herida abierta que no cicatriza, y cada día la herida parece hacerse más profunda. Yo era Josías, un hombre de aproximadamente 78 años, pero mi historia comenzó mucho antes, en un humilde pueblo del interior, donde la tierra era nuestro sustento y la familia, nuestro refugio seguro. Crecí aprendiendo el valor del trabajo en el campo, de sol a sol, con la azada en las manos y el sudor corriendo por el rostro. Cada semilla plantada era una esperanza de cosecha abundante, y cada día una lección de resiliencia. Mi vida fue forjada en ese sacrificio, en las plantaciones de maíz y frijoles, en las casas que ayudé a construir ladrillo a ladrillo y en los pequeños artesanatos que vendía en la feria. Todo era por un propósito mayor: sostener a mi numerosa prole de 6 hijos que uno a uno llegaron para alegrar y desafiar nuestra vida sencilla. Mi María, mi amada esposa, fallecida hace 10 años, fue la única confidente de mis sueños, de mis luchas silenciosas y de mi amor incondicional por cada uno de nuestros hijos. Ella me veía trabajar incansablemente, regresando a casa con la espalda dolorida y las manos callosas, pero siempre con una sonrisa cansada en el rostro y una mirada de esperanza en el futuro que construíamos juntos.
Nuestras comidas eran simples, pero llenas de cariño, sentados en la mesa de madera rústica, compartiendo lo poco que teníamos con gratitud. Recuerdo a María cosiendo la ropa de los chicos a la luz de una lámpara, mientras yo les contaba historias antes de dormir, y el sonido de sus risas llenaba la pequeña cabaña. Siempre prioricé la educación y el bienestar de mis hijos, renunciando a mis propios sueños y comodidades para que ellos tuvieran un camino diferente al mío. Mis zapatos gastados eran un símbolo de mi renuncia, de las distancias que recorría a pie para conseguir un trabajo extra, mientras mis hijos tenían los libros y cuadernos que yo nunca pude tener. Recuerdo la emoción de verlos partir hacia la escuela con sus mochilas simples, llenas de una esperanza que yo alimentaba con cada gota de mi sudor. Nunca me quejé, nunca cuestioné, pues creía que mi sacrificio sería la base sólida para la felicidad de ellos, y que un día la reciprocidad vendría naturalmente, como la cosecha después de una larga siembra. Los juguetes que yo mismo tallaba en madera, las cometas que volaban en el cielo azul del interior, eran pequeños gestos de un padre que quería ver a sus hijos sonreír, incluso con pocos recursos. Pasaba horas en el pequeño taller en el fondo de la casa, transformando trozos de madera en caballitos y carritos o armando cometas con bambú y papel de seda. La sonrisa de ellos, al recibir esos regalos simples, era mi mayor recompensa. Valía cada hora extra de trabajo. No había dinero para lujos, pero había abundancia de amor y dedicación. Creía que esos momentos simples de alegría serían las semillas que germinarían en un futuro de unión y gratitud, lazos indestructibles que el tiempo no borraría. Mis valores, transmitidos por mis padres y reforzados por María, eran la honestidad, la lealtad y una fe inquebrantable. Les enseñé a respetar al prójimo, a trabajar con dignidad y a nunca olvidar sus raíces. Recuerdo las conversaciones por la noche, bajo el cielo estrellado del campo, donde contaba historias de perseverancia y fe, intentando inculcarles la importancia de ser personas de bien, independientemente de las dificultades. Creía que esos pilares morales serían la base para sus vidas, más importantes que cualquier riqueza material. Los veía crecer, cada uno con su personalidad, pero todos con mi sangre, y la esperanza de que llevaran consigo esos valores que tanto apreciaba. Las manos callosas, las arrugas profundas en mi rostro, cada una contaba una historia de sacrificio. Eran las marcas visibles de una vida entera dedicada a la familia, sin reservas, sin cuestionamientos. Las noches en vela, las preocupaciones por el pan en la mesa, las enfermedades que asolaron la casa y que exigieron aún más esfuerzo. Siempre estuve allí, presente, un proveedor silencioso que abrazaba los desafíos sin pestañear. Mi cuerpo envejecía, pero la llama del amor por ellos nunca se apagaba. Los veía partir uno a uno hacia la gran ciudad en busca de sus propios caminos, y mi corazón se llenaba de orgullo y una pizca de nostalgia, pero también de una convicción inquebrantable de que el futuro sería grandioso para todos. Renunciar a mis propios sueños era un precio que pagaba con una sonrisa. Mi deseo de tener una pequeña casa con un huerto o de viajar para conocer otras tierras siempre fue postergado en favor de pagar los estudios de los hijos, de darles una oportunidad que yo no tuve. La dignidad de ver a mis hijos prosperar era mi mayor lujo. Recuerdo sentarme en el porche de la finca, observando la puesta de sol e imaginando el futuro brillante que los aguardaba, un futuro que sería posible gracias a mi esfuerzo silencioso. Cada renuncia era un ladrillo más en la construcción de su futuro, una contribución que creía sería reconocida y valorada, no por obligación, sino por un amor recíproco. La casa, antes ruidosa y llena de vida con el correteo de los niños, fue quedándose vacía poco a poco, a medida que mis hijos crecían y construían sus propias familias. El silencio que se instaló era pesado, pero lo llenaba con los recuerdos, con la certeza de que mi legado estaba vivo en cada uno de ellos. Las fiestas de fin de año, que antes reunían a todos, comenzaron a ser escasas. Las excusas se volvieron más frecuentes. Pero yo, en mi ingenuidad de padre, siempre encontraba una justificación, una esperanza de que la distancia era solo física y no del corazón. Me aferraba a la fe creyendo que la base que les di
era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier prueba y que el amor prevalecería. Envejecí siendo un proveedor silencioso, y la dignidad era mi escudo. Nunca pedí nada a cambio, solo la presencia, el cariño. Las arrugas en mi rostro eran un mapa de las batallas ganadas, de los sacrificios hechos. El sudor de décadas se transformó en la prosperidad de mis hijos, y me enorgullecía de eso. Me sentía un patriarca, el cimiento de una familia que creía unida y fuerte. Mi corazón, lleno de generosidad, no guardaba rencor, solo la esperanza de que un día la rueda de la vida me devolvería el calor de sus abrazos, el sonido de sus voces llamándome padre, y la certeza de que todo mi esfuerzo no había sido en vano, sino la semilla de un amor eterno e incondicional. La semilla de la injusticia se plantó de forma sutil, casi imperceptible al principio. Las conversaciones que antes se extendían por horas al teléfono, llenas de risas y consejos, comenzaron a cortarse abruptamente, con excusas apresuradas de compromisos ineludibles. Las miradas que antes expresaban cariño y admiración se volvieron frías, distantes, como si yo fuera un extraño al que dedicaban solo la formalidad de un contacto. Las promesas de visitas, antes tan frecuentes, se desvanecían en el aire, transformándose en vacíos que intentaba llenar con recuerdos, pero que solo aumentaban la sensación de abandono. Sentía que algo estaba cambiando, una muralla invisible creciendo entre nosotros, y yo, en mi terquedad de padre, me negaba a aceptarlo. Las exclusiones se volvieron más sutiles, pero más dolorosas. Los almuerzos de domingo, que antes eran la esencia de nuestra unión, pasaron a ser solo para la familia más cercana, y yo, el patriarca, fui dejado fuera, sin una invitación, sin una explicación. Las fotos publicadas en las redes sociales, con todos sonriendo, celebrando, sin mi presencia, eran como puñaladas en mi pecho. Veía sus vidas prosperar, sus conquistas multiplicarse, y con cada nuevo éxito, la distancia entre nosotros parecía aumentar. Era como si mi figura, la del padre que los crió, se convirtiera en un estorbo, un recuerdo de un pasado humilde que preferían olvidar en su ascenso social, transformándome en un peso. La familia dejó de verme como alguien valioso. Mi consejo, antes tan buscado, ahora era ignorado. Mis opiniones eran desconsideradas. Yo era el viejo que ya no entendía el mundo moderno, cuyas historias del pasado eran solo una carga para sus vidas aceleradas. Me sentía invisible, como un fantasma en mi propio hogar, un eco de una presencia que ya no importaba. Las conversaciones a mi alrededor cesaban cuando me acercaba. Los susurros se convertían en silencio, y sabía que hablaban de mí, pero no conmigo. La humillación de ser tratado como un estorbo en mi propia casa, a la que tanto me entregué, era un veneno lento, corroyendo mi alma. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Las noches eran largas, llenadas solo por el sonido del silencio y los recuerdos de un pasado que parecía tan lejano, tan irreal. Caminaba por las habitaciones de la casa, tocando los objetos que alguna vez fueron testigos de risas y afecto, y sentía solo la frialdad del abandono. Mis hijos, ahora con sus propias vidas y familias, no se daban cuenta del dolor que me causaban, de la herida abierta que se negaba a cicatrizar. Los veía en sus autos nuevos, sus casas grandes, sus vidas cómodas, y me preguntaba dónde me equivoqué para merecer tanto desprecio después de una vida de dedicación incondicional, un amor sin medida. La humillación velada alcanzó su punto culminante cuando necesité cuidados médicos. Una caída tonta que resultó en un brazo roto fue el catalizador para la triste constatación. Ninguno de mis hijos se ofreció a acogerme. Las excusas fueron variadas. No tengo tiempo. El apartamento es pequeño. No tenemos estructura. Fui relegado a la soledad de un asilo precario, un lugar donde el dolor y la carencia eran los únicos compañeros constantes. Cada día veía a otros ancianos recibiendo visitas, sintiendo el calor del afecto familiar, y me sentía un peso, un estorbo, descartado como un objeto viejo y sin utilidad. Esa fue la última gota, la confirmación de que mi sacrificio había sido en vano y que el amor que ofrecí no encontró eco. Lo que mis hijos nunca supieron es que, en mi pasado de privaciones, guardaba un secreto poderoso,
un tesoro que pretendía usar para su bien, pero que ahora se convertía en la clave de mi propia redención. Décadas atrás, cuando era un joven con sueños y fuerzas de sobra, trabajé exhaustivamente en una mina de oro lejana, un lugar donde el sol castigaba y el sudor corría en abundancia. En medio del polvo y el cansancio, la suerte me sonrió de forma inesperada. Por casualidad, mis ojos captaron un brillo diferente en las paredes húmedas de la mina. Un pequeño filón de pepitas de oro puro, escondido en una grieta que nadie más había notado. Mi corazón se aceleró y la incredulidad me invadió. En lugar de gastar ese oro inmediatamente, impulsivamente, una idea maduró en mi mente, en las noches de insomnio en que soñaba con un futuro mejor para mi familia. Lo escondí cuidadosamente, en un baúl rústico que yo mismo construí, y lo enterré bajo un viejo roble en la propiedad de nuestra antigua finca, un lugar olvidado por todos, donde las raíces profundas del árbol guardaban mi secreto. Con cada pepita depositada en el baúl, veía el rostro de María, la sonrisa de mis hijos pequeños y la promesa de un futuro seguro para ellos. Ese oro no era para mí, era para ellos, un gesto silencioso de amor y provisión, un regalo que deseaba entregar en el momento adecuado. A lo largo de los años, con la venta de pequeños lotes de tierra heredados y ahorros hechos con sudor y sacrificio en cada trabajo extra que conseguía, Josías invirtió discretamente ese capital. Con la ayuda de un amigo banquero, el único que sabía de mi pequeño tesoro y me ayudó a manejarlo, comencé una aventura de inversiones en acciones de una prometedora empresa de tecnología siguiendo su consejo. Mi dinero, antes en forma de pepitas, se multiplicó en números, acumulando una fortuna considerable, estimada en algunos millones de reales. Mi plan era usar esa riqueza para garantizar la seguridad financiera de mis hijos y nietos, un gesto final de amor y provisión. Ya había redactado un testamento detallado, especificando cómo se dividiría la fortuna, pero manteniendo la existencia del oro en secreto, pues mi hijo Miguel, el más ambicioso, me hizo prometer nunca revelar el origen de algunas inversiones iniciales que Josías hizo para ayudarlo en su primer y exitoso negocio. Tras ser abandonado en el asilo, Josías sintió una mezcla de profunda tristeza y una indomable rebeldía. La visión de mis hijos viviendo cómodamente en sus vidas prósperas, mientras yo languidecía en la soledad y la indiferencia, fue el gatillo, la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Ese oro, las acciones, todo lo que junté con tanto sacrificio, ya no sería un regalo incondicional. Se convertiría en una herramienta, un instrumento para restablecer el equilibrio, para que la justicia, aunque tardía, pudiera prevalecer, y para que ellos sintieran el peso de sus elecciones. La inocencia se desvaneció, y en su lugar nació una lucidez estratégica, silenciosa pero poderosa, que me impulsó a actuar. Con la ayuda de un abogado discreto, un señor de confianza que conocía mi historia y se compadecía de mi sufrimiento, Josías comenzó a actuar en secreto. El primer paso fue cambiar mi testamento, un documento que antes destinaba mi fortuna a todos mis hijos por igual. Ahora las líneas fueron reescritas con una frialdad calculada, desheredando a aquellos que me abandonaron y dirigiendo gran parte de mi fortuna a instituciones de caridad que cuidan de ancianos y niños desamparados, y a un nieto lejano, el hijo de mi hija menor que, a pesar de la indiferencia de sus padres, siempre me visitó y demostró un cariño genuino. Las palabras, que antes cargaban amor, ahora resonaban con una silenciosa e irrefutable lección. El contraste entre mi dolor y mi fuerza silenciosa era evidente. No clamaba por atención, no hacía escándalo. Mi estrategia era quirúrgica, pensada en cada detalle. El siguiente paso fue un correo electrónico enigmático enviado a todos mis hijos. El mensaje era corto, directo, pero cargado de una alusión sutil y calculada. El secreto que uno de ustedes me hizo prometer guardar está a punto de ser revelado. Sabía que esas palabras serían como un rayo, impactando de lleno en la conciencia de Miguel y despertando la curiosidad y el miedo en todos los demás. El giro silencioso había comenzado, y el juego ahora estaba en mis manos, con cada movimiento calculado para sorprender a todos. La noticia de la posible revelación del secreto
se extendió como pólvora entre mis hijos, un humo de incertidumbre y codicia que oscureció cualquier vestigio de afecto. De repente, el teléfono del asilo, que antes permanecía mudo, comenzó a sonar incesantemente, con llamadas de números desconocidos que sabía que pertenecían a ellos, flores exóticas, cestas de regalos llenas de exquisiteces caras y visitas inesperadas al asilo surgieron de la nada, como por arte de magia. Los hijos, antes ausentes e indiferentes, ahora competían por mi atención con palabras dulces, promesas de cuidado y excusas torpes que sonaban vacías y artificiales, cada uno temiendo que el secreto de Miguel los afectara o que la fortuna se desviara, lejos de sus bolsillos. Los recibía con la calma de quien ya esperaba esa reacción, manteniendo el control de la situación, una sonrisa sutil y casi imperceptible en mis labios arrugados. Se sentaban a mi lado intentando descifrar mi mirada, sus voces cargadas de una falsa preocupación. El hijo que no me llamaba desde hacía meses, ahora me traía pasteles y hablaba sobre los buenos tiempos. La hija que me evitó en el hospital, ahora tomaba mi mano con un cariño que sabía forzado. Observaba cada movimiento, cada palabra, cada gesto forzado sin dejarme engañar por las apariencias, pues sabía que el brillo en sus ojos no era de amor, sino de puro interés, de una curiosidad voraz por la revelación. La ausencia anterior ahora contrastaba dolorosamente con la falsedad posterior, un espejo que reflejaba la hipocresía de sus corazones. Hablaban de sacarme del asilo, de llevarme a sus casas lujosas, pero sabía que esas promesas eran solo cebos para atrapar el pez dorado que imaginaban escondido. Mi corazón, aunque herido por tanto desprecio, no mostraba debilidad, sino una frialdad calculada. Los escuchaba, asentía con la cabeza, pero por dentro una voz me decía que el amor que exhibían no era verdadero, y que la verdadera cara de la familia solo se revelaría cuando el secreto fuera desvelado. Mi decisión ya estaba tomada, y el tiempo se encargaría de exponer la verdad cruda y desnuda. El dilema moral final de Josías era profundo y resonaba en cada fibra de mi ser. Revelaría el secreto de Miguel y, por extensión, la verdad sobre mi fortuna para castigar la ingratitud de mis hijos. O optaría por una justicia silenciosa, dejándolos en la ignorancia de la fortuna perdida, mientras yo la usaba para beneficiar a aquellos que verdaderamente lo necesitaban, o para encontrar mi propia paz y redención. La balanza de la justicia pesaba en mis manos, y la decisión que tomara sellaría no solo el destino de ellos, sino también el mío propio. La tentación de ver la decepción en sus rostros era grande, pero la dignidad me impedía rebajarme al nivel de la venganza. Josías decidió no vengarse explícitamente, pero aplicaría una justicia silenciosa y contundente. Convocó a todos mis hijos para una reunión en el asilo, bajo el pretexto de una revelación importante. La tensión era palpable, las miradas ansiosas. Revelé la existencia de un gran secreto, un tesoro que acumulé a lo largo de la vida, y que en mi testamento sería dividido de manera diferente a lo que ellos esperaban. Pero no revelé su naturaleza exacta, manteniendo a Miguel en suspenso, sabiendo que el miedo a la exposición sería su propio castigo, el tormento diario de una verdad que él pedía que se mantuviera. La fortuna, en gran parte, sería donada a instituciones de caridad, y un valor simbólico sería dejado solo para mi nieto lejano, aquel que siempre me visitó y demostró un afecto sincero, mostrando que la verdadera herencia no estaba en el dinero, sino en los lazos de afecto. Ante la frialdad y el interés, ¿cómo reaccionarías si descubrieras que la verdadera riqueza de un padre no estaba en lo que poseía, sino en lo que escondió para protegerse de la ingratitud de aquellos a quienes más amaba? Mi viaje fue largo, marcado por sacrificios, dolores y un secreto que durante décadas fue mi carga y ahora mi redención. ¿Y tú? ¿Habrías perdonado o dejado que sintieran en carne propia lo que es ser despreciado, lo que es tener tu dignidad pisoteada y tu amor ignorado?